Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3959-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Pedro José Keilhauer Persson contra el Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 6 de julio de 2015, consideró: en el presente caso, Pedro José Keilhauer Persson promovió amparo contra la juez sexto de primera instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, señalando como acto reclamado la resolución dictada el 25 de marzo de 2015 dentro del expediente número 01165-2011-00574 a cargo del oficial primero de dicho juzgado. En tal resolución se resuelve declarando sin lugar las excepciones previas de demanda defectuosa y falta de personalidad en la parte actora interpuesta por el compareciente. El tribunal ha realizado un examen del procedimiento subyacente al amparo y determina: a. que el postulante en su calidad de demandado en el juicio oral de división de la cosa común ya identificado fue notificado en fecha 29 de marzo de 2011 de la resolución de fecha 11 de marzo de 2011, mediante la cual se admitió para su trámite la demanda en vía oral a la que se ha hecho referencia. B. que la audiencia para que las partes comparecieran a juicio oral se desarrolló el día 13 de junio de 2011, oportunidad en la que el demandado contestó en sentido negativo la demanda e interpuso las excepciones previas de demanda defectuosa y falta de personalidad en la parte actora, presentando junto al memorial respectivo los medios de prueba correspondientes. C. En resolución contenida en el acta indicada, entre otras disposiciones, consta que se admitieron para su trámite las excepciones antes enumeradas, se tuvo por ofrecida la prueba relacionada a las excepciones y en el punto cuarto del acta indicada en el inciso anterior se consignó: el suscrito considera que por la complejidad de las excepciones previas interpuestas resolverá en auto separado. Como consecuencia se suspende la presente audiencia y se señala nueva audiencia para recibir las pruebas de las excepciones previas interpuestas por la parte demandada el día 12 de julio de 2011 a las 9 horas. D. La audiencia para la recepción de los medios de prueba señalada en la resolución de fecha 13 de junio de 2011 no se realizó y no obstante, en fecha 25 de marzo de 2015, la titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, quien conoce el juicio por haber sido designada dada la excusa del juez 15º de igual categoría, dictó resolución por la cual resolvió las excepciones previas de demanda defectuosa y falta de personalidad opuestas oportunamente por el demandado sin tomar en cuenta lo resuelto el día 13 de junio de 2011 por el juez 15º, quien en aquella ocasión decidió que por la complejidad de las excepciones previas interpuestas se resolvería en auto separado y que se señalaba nueva audiencia para recibir las pruebas de las excepciones previas interpuestas por la demandada. La descripción fáctica imperante en el juicio oral que sirve de antecedente al presente proceso de amparo, se advierte que el acto de autoridad reclamado admitía ser impugnado por medio de nulidad por vicio de procedimiento, toda vez que se concurren los presupuestos de ser una resolución como lo disponen los artículos 613 y 616 del Código Procesal Civil y Mercantil, que no admite apelación ni casación, por lo que el amparista debió acudir a tal medio de impugnación para señalar los defectos que le atribuye a tal acto de autoridad y buscar a través de ello el encauzamiento del proceso y la tutela efectiva a sus derechos procesales, todo dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria. Empero, al no haberlo hecho, tal acto carece de definitividad, presupuesto necesario para acudir a buscar la tutela constitucional a través del amparo, razones por las que la pretensión de amparo debe denegarse en atención a los precedentes sentados por la Corte de Constitucionalidad. Con base en esa consideración, al resolver declaro: 1. Deniega el amparo solicitado por Pedro José Keilhauer Persson por notoriamente improcedente. 2. Se condena al pago de las costas procesales. 3. Se impone las abogadas directoras Astrid Janet Lemus Rodríguez y Gloria Berna Guillermo Lemus la multa de 500 quetzales a cada una, que deberán hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del 5º día contado a partir del día siguiente de estar firme el presente fallo, la que en caso de insolvencia se cobrará por el procedimiento ejecutivo correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad,
Se hace de conocimiento que los que intervendrán en esta audiencia cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios o no que le refutan a la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Pedro José Keil Howard Person, quien actúa con el auxilio de la abogada Astrid Janet Lemus Rodríguez. ¿Tiene el uso de la palabra la abogada o él indistintamente? Honorable Corte de Constitucionalidad, el apelante Pedro José Keil Howard Person solicita que se declare con lugar este recurso de apelación y en consecuencia se revoque la sentencia venida en grado, toda vez que le causa agravios, ya que se viola en su perjuicio los derechos, garantías y principios constitucionales de debido proceso, derecho de defensa, seguridad y certeza jurídica, derecho a una tutela judicial efectiva, y el acto reclamado constituye un acto arbitrario. El proceso antecedente de amparo es un proceso oral de rendición de cuentas en el que se comete la equivocación de no hacer diferencia entre un bien inmueble que es propiedad de todas las personas que aquí dentro de este proceso de amparo son señalados como terceros, y un bien mueble que funciona en el mismo, que es propiedad solo de 3 de ellos. Como ese alto tribunal bien conoce, estos son bienes de una naturaleza jurídica distinta, en tanto que uno es un inmueble, el otro es un bien mueble, y están sujetos a regulaciones legales también distintas. El primero lo es por el Código Civil y sus disposiciones, y el segundo por el Código de Comercio, por constituir una empresa mercantil. Ello no obstante, como digo, en este proceso se hace una equivocación. Al celebrarse la primera audiencia de este proceso oral, el acá postulante y allá demandado contestó la demanda en sentido negativo e interpuso como excepciones previas la de demanda defectuosa y falta de personería en la parte actora. El juez, al recibir esta acción, tuvo por interpuesta las excepciones, dio audiencia a la otra parte sobre las mismas, recibió los medios tuvo por ofrecido los medios de prueba señalados, señaló audiencia para poder recibir esos medios de prueba y en forma expresa aclaró que dada la complejidad de las excepciones interpuestas, estas serían resueltas en una audiencia posterior. Sin embargo, debido a algunos incidentes procesales acaecidos en ese proceso, no se pudo celebrar la audiencia que se había señalado para recibir prueba y previamente a la cual también la parte actora había pronunciado sobre la contestación de demanda y a su vez había ofrecido prueba. Como digo, la audiencia que se había señalado para recibir la prueba de ambas partes no se pudo realizar y posteriormente hubo un cambio, una sustitución de los jueces, y la jueza que conoció posteriormente y de una vez emitió un auto resolviendo sobre las excepciones previas interpuestas sin haber realizado previamente la audiencia de recepción de prueba que ambas partes habían solicitado tener como prueba de su parte. Sin entrar a conocer el fondo de esa resolución, señalamos que esa resolución, que es la que constituye el acto reclamado, contiene diversas anomalías, entre ellas que se emitió el pronunciamiento de fondo sin que previamente se hubiese agotado las fases procesales que la ley establece en el juicio oral. Por lo mismo, la prueba que las partes ofrecieron no se recibió con las formalidades de ley que está establecido para ello. Al no haberse recibido los medios de prueba ofrecidos por las partes, era imposible legalmente analizarlos y valorarlos como tal.
para poder llegar a una conclusión valedera y que pudiese sustentar el criterio del tribunal. La juez tuvo como prueba los medios que ella eligió tener como tales, según su criterio, sin que algunos hubiesen sido ofrecidos por las partes, que son los únicos que pueden ofrecer medios de prueba dentro de un procedimiento como tal. En la forma en que se realizó y se recibió la prueba, no se cumplió con los requisitos de publicidad y el contradictorio indispensables para la validez de la misma, y para poder asegurar así que el derecho de defensa del demandado se pudiera hacer efectivo. Así, los principios de publicidad y preclusión de la prueba significan que las partes deben de tener acceso a conocer las pruebas, a intervenir en su práctica, a objetarlas si fuera el caso, a analizarlas para poder luego hacer su alegación final que permita al tribunal poder emitir su resolución. Tampoco se cumplió con las garantías mínimas del debido proceso, que establecen que las partes tienen derecho a probar, utilizando para ello todos los medios que la ley establece como medios probatorios y siguiendo el procedimiento que la misma establece, que el juzgador solo debe atenerse y analizar lo que conste en autos y haya sido debidamente probado, es decir, probado según los formalismos que la ley señala. No es de más señalar que si bien la ley permite que en determinados casos se pueda omitir la fase de recepción de prueba, esta omisión se tiene que hacer en forma expresa. Debe de constar una resolución en la cual se detallan los fundamentos que hay para omitir la recepción de prueba, y esa resolución se debe hacer del conocimiento de las partes, pero en este proceso simplemente esto se omitió y no consta ninguna resolución al respecto. Pero aún hay una violación que todavía es más grave que estas a las que me referí, y es que en el acto reclamado, que es el auto que resuelve las excepciones previas, la juez en forma expresa señala que analizó el acta notarial faccionada el 10 de noviembre de 1982 por el notario Federico Guillermo Piñol von Lambsdorff. Aseveración que no puede ser cierta, pues si bien ese documento es mencionado varias veces en el proceso, no obra en el mismo. Y ese es un hecho que ruego a esta honorable corte se sirva a constatar y es evidente, por lo que no es posible que la juez haya fundamentado su resolución en un documento y en un hecho que no obra en autos. Esta anomalía es de tal gravedad que por sí sola justifica que se haya otorgado la protección del amparo al postulante, porque está basado en un hecho que no es cierto, el acto reclamado. Esas razones imponían que la sentencia que ahora apelamos acogiera la solicitud de la protección del amparo que está haciendo el señor Kilauer Person. Sin embargo, esto no fue así, y con ello se causan nuevos agravios a la ahora apelante, puesto que, como ya nos ilustró el señor secretario general adjunto, en la sentencia que estamos apelando, el Tribunal de Amparo de primer grado estimó que no se había agotado el principio de definitividad previamente a que se hiciera esa petición de amparo. Ello porque en su criterio, que estimamos cerrado, procedía a haber agotado antes la tramitación del recurso de nulidad por vicio de procedimiento. Estimamos que ese criterio es cerrado y que no era posible para el postulante haber ejercitado antes ese recurso, toda vez que con ello, si se hubiese hecho, el tribunal, que ahora es autoridad recurrida, hubiese rechazado en forma liminar esa petición. Ello basado en los artículos 209 y 617 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en el 144 de la Ley del Organismo Judicial. Recordemos que el juicio oral, como es el antecedente de esta petición, rigen los principios de celeridad y economía procesal y están limitadas el uso de los medios de impugnación. El recurso de apelación solo se puede interponer contra la sentencia, no contra ninguna otra actuación procesal. Y si bien es cierto que sí se puede acudir
a la acción de nulidad, esta tendría como resultado inmediato que el mismo juez revocara un auto que él dictó, lo cual, como dije, es prohibido por el artículo 144 de la Ley del Organismo Judicial, y ese criterio ha sido reconocido por esta Honorable Corte de Constitucionalidad en diversos fallos, de los cuales señalaré el 611 del año 2011 y 4107 del año 2011, en los cuales se abundan en razones acerca de por qué no es posible recurrir de nulidad contra un auto que resuelve excepciones previas en un juicio oral de rendición de cuentas como en este caso. Tampoco estimo pertinente repetir ante este alto tribunal las argumentaciones y razones que él mismo ha dado respecto a en qué consiste los derechos, garantías y principios de certeza jurídica, de derecho a una tutela judicial efectiva, de debido proceso, de derecho de defensa y de derecho de la propiedad, puesto que el tribunal, que de forma mucho más amplia que yo, se ha referido a ellos y es vano repetirlos. Sí, solamente los señalo como que su violación es la que constituye los agravios que el apelante está pidiendo que se sirvan corregir por este acto. Solo quisiera decir que sí señalamos que al no haberse velado por el imperio de esos principios, garantías y principios constitucionales, el tribunal de primer grado y la autoridad recurrida actuaron en forma arbitraria, puesto que la actuación de ellos está señalada por la esfera de las facultades que la ley les otorga, que son precisamente enmarcadas dentro de la observancia de esos principios, los cuales aquí, reiteramos, no fueron cumplidos en perjuicio del postulante. Siendo entonces evidente que la sentencia de la cual apelamos no hizo ese análisis que debería de haber hecho en cuanto a los agravios que se estaban señalando, que básicamente consisten en que no se cumplieron con las reglas mínimas del debido proceso al haberse emitido una resolución de fondo sin haber sustanciado antes el procedimiento que la ley establece. También esa sentencia no puede permanecer y debe ser revocada. Por tal razón, pedimos a ese alto tribunal que declare con lugar el recurso de apelación que se interpuso, que revoque esa sentencia y que, entrando a conocer del fondo de la petición de amparo, otorgue la protección que se está solicitando por constituir el acto reclamado una violación a los derechos, principios y garantías constitucionales señalados. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.